Hola jóvenes, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con el tema de la parábola. Tenemos ahora pues la continuación de ese contenido, de ese tema de la parábola. Tenemos ahí en pantalla, en la clase anterior habíamos visto la ecuación 1. La ecuación 1 que era la ecuación de la forma general de eh, de una parábola, de la ecuación de una parábola. Entonces, donde decíamos que x cuadrado era igual a 4cy. Bien, pues miren qué pasa. Nos dice aquí que la ecuación 1, que esta ecuación se conoce como la forma normal de la ecuación de una parábola, con foco en 0,6. Ya vimos en el video anterior, clase anterior, vimos justamente de dónde sacamos esa ecuación. Y la directriz era igual a y igual a negativo c, con c mayor que 0. Acuérdense que el foco tiene coordenada 0,c. Eso indica que estaba en el eje y positivo y por tanto c es mayor que 0. Y el vértice de esa parábola estaba en 0,0. La gráfica de cualquier parábola con la forma normal 1, con esta forma, es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, que va a ser simétrica. Acuérdense que habría hacia arriba, entonces va a ser simétrica con respecto al eje Y. Bien, pues la ecuación 1, esta ecuación no depende de la hipótesis de que C sea mayor que 0. Es decir, en algunos casos C puede ser menor que 0. Sin embargo, la dirección hacia la que se abre la parábola, esa sí depende del signo que tenga C. Entonces, en forma específica, si C es mayor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba, como era el caso de donde sacamos esta ecuación 1. Si C es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia arriba. Y como en la figura 11.1.3, que fue la que vimos en la clase anterior. Entonces, si C es menor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo cuando C sea mayor que 0. Es decir, cuando el foco se encuentre en Y abajo del eje X. Entonces, ahí C va a ser menor que 0 y por lo tanto la parábola va a abrir hacia abajo. Bien, si se supone que el foco de la parábola está en el eje X, miren que en el ejemplo anterior vimos que el foco estaba en el eje Y, pero ahora veamos si se supone que el foco de la parábola está en el eje X, en f de c, 0 y que la ecuación de la directriz es x igual a negativo c, entonces el eje X es el eje de la parábola. Cuando en el ejemplo anterior, en este donde sacamos x cuadrado igual a 4c, la ecuación 1, entonces el foco estaba en 0,c. Entonces en este, y el eje de la parábola era el eje Y, pero en este caso, cuando el, repito aquí, se supone que el foco de la parábola está en el eje X, en f de c, 0 y que la ecuación de la directriz es x igual a negativo c, entonces el eje X va a ser el eje de la parábola y el vértice estará en el origen, en 0,0. Si c, si c es mayor que 0, la parábola se va a abrir hacia la derecha. Pero si C es menor que 0, se abre hacia la izquierda. En cualquier caso, la forma normal de la ecuación va a ser esta, miren. Y al cuadrado igual a 4cx. Es decir, esto se obtiene de manera análoga a las parábolas que habrían hacia arriba o hacia abajo, como en el caso de el ejemplo x cuadrado igual a, o la ecuación 1, x cuadrado igual a 4cy. Entonces, cuando la parábola, fíjense bien, nos dice que si c es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia la derecha, es decir, que va a ser en este sentido la forma de la parábola. Miren, lo hago ahí
con el puntero, en ese sentido. Pero si C es menor que 0, entonces va a abrir, la parábola va a abrir hacia la izquierda, así como señalo ahí, ¿ve? Entonces, en cualquier caso, su ecuación será esta, y a esta le llamaremos la ecuación 2. La ecuación 2. Muy bien, continuamos entonces. La gráfica de cualquier parábola con la forma normal de la ecuación 2 va a ser simétrica con respecto al eje X. Vean que las que eran de la forma normal, como la ecuación 1, entonces la gráfica era simétrica con respecto al eje Y, pero en este caso son simétricas con respecto al eje X. Continuamos, vamos a resumir. En la figura dice 11.1.4 y 11.1.5 se presenta un resumen de toda esa información que discutimos en la diapositiva anterior de las ecuaciones 1 y 2 respectivamente. El lector se sorprenderá al ver que en la figura 11.1.4b, 11.1.4b, va a ocurrir lo que va a ocurrir. Veamos acá, por ejemplo, tenemos aquí una parábola donde el foco, miren, está en Y positivo. Por lo tanto, ese foco dice que tiene coordenada 0, C. Por lo tanto, como está en Y positivo, ese C es positivo. Y al ser C positivo, la gráfica va a abrir hacia arriba, como está el ejemplo acá, hacia arriba. ¿Y qué forma va a tener? La forma 1, la forma de la ecuación 1, x cuadrado igual a 4cy con c mayor que 0, porque está arriba en y positivo, en c. Recuerden que este punto es XY, entonces Y es C y es positivo. Ahora bien, si tenemos una parábola donde miren ustedes que el foco está abajo del eje X, es decir, está en Y negativo, por lo tanto las coordenadas son XY, 0, C, donde X es 0 y Y es C. Entonces, como está abajo, entonces este C va a ser negativo, y si es negativo es menor que 0, miren, es menor que 0. ¿Y qué ecuación va a tener? Siempre la ecuación 1, x cuadrado igual a 4cy con c menor que 0, c menor que 0, y por tanto la ecuación va a abrir hacia abajo. Resumen gráfico, dice ahí, de la información de la forma normal 1. Aquí tenemos la forma normal 1, donde si C es mayor que 0, la gráfica abre hacia arriba. Si C es menor que 0, la gráfica abre hacia abajo. Seguimos ahora, tenemos ahí la siguiente información, miren. Tenemos el plano y tenemos un foco aquí en X. En X, miren, con coordenada C, 0, es decir, C para X y 0 para Y. Vean que este punto del foco no se mueve en Y y por eso es 0. Entonces, pero aquí hay una distancia C y se mueve del eje Y o del origen a la derecha en X, por tanto ese C va a ser positivo, y si es positivo, ese C es mayor que 0, pero la ecuación está acostada y por tanto va a ser de la forma 2, y al cuadrado igual a 4cx con c mayor que 0. Y obviamente la directriz va a estar para atrás en y o en x igual a negativo c, es decir, que para cualquier valor de y, x va a valer negativo c. Y ahora tenemos aquí el caso B, donde pueden ver ustedes que el foco está a la izquierda del origen, ¿ve? Entonces está en X negativo. Y por tanto, de aquí va a haber una distancia C, pero en la dirección negativa. Por tanto, C es negativo, y si es negativo, entonces C es menor que 0. Y tendrá siempre la forma de la ecuación 2, y cuadrado igual a 4cx, pero con C menor que 0. Recapitulando entonces, si C es mayor que 0 y la ecuación es de la forma x cuadrado igual a 4c, la gráfica abrirá para arriba. Si C es menor que 0 y la forma es x cuadrado igual a 4c, la gráfica abrirá para abajo. Pero si la ecuación es y cuadrado igual a 4cx y C es mayor que 0, la gráfica abrirá para la derecha. Y si es de la forma 2, y cuadrado igual a 4cx, pero c es menor que 0, como en este caso, la gráfica abrirá hacia la izquierda. Miren que nos dice aquí la directriz sobre el eje X
La directriz sobre el eje X se identifica con Y igual a negativo C. Y el foco en el eje de las Y negativas tiene coordenadas F0, C. Tenga en cuenta que en este caso la hipótesis es que C es menor que 0 y por consiguiente menos C sería mayor que 0. Una aclaración similar sucede con la figura 11.1.5b, con la 11.1.5b, con esta. Entonces tengan en cuenta que si C es negativo, negativo C, entonces positivo C será negativo, será negativo. Bien, seguimos ahí y tenemos ahora un ejemplo, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase porque nos va a salir muy largo el vídeo, entonces no nos nos va a quedar muy largo el vídeo, entonces continuaremos con más en la siguiente grabación.